3, 2, 1. Breve introducción a la técnica fotográfica por Alberto Carpo Cortés. Dibujar con luz. Las leyes de la óptica geométrica que intervienen en la formación de una imagen son conocidas hace varios siglos. La cámara oscura fue descrita en el Código Atlántico por Leonardo da Vinci, quien utilizó este instrumento para estudiar las leyes de la perspectiva. Debido a la trayectoria rectilínea de los rayos luminosos al pasar a través de un orificio realizado en un cubo internamente oscurecido en la cara contraria a donde ingresa la luz, se formará una imagen del objeto iluminado. Esta imagen es oscura y poco definida, porque el agujero debe ser muy pequeño, lo que aparte de producir poca luminosidad provoca una dispersión de los rayos que lo atraviesan. Desde el principio se intentó fijar la imagen así contenida. Esto implicó dos cosas: esperar al siglo XIX hasta que se descubrieran elementos que varían su composición por la acción de la luz, y por el otro lado, se debía mejorar la calidad de la imagen obtenida con la cámara oscura, por lo cual se debía obtener más luz para cada punto objeto y que los rayos lumínicos converjan en un punto imagen. Esto se logró con el uso de lentes. Óptica geométrica. Las lentes. Cuando una luz alcanza una materia transparente cuya densidad varía respecto a la del material por el cual venía, se altera su velocidad y la dirección de su trayectoria. Aprovechando esto, se construyen lentes convergentes, que son discos de cristal cuyos lados son cóncavos. Cuando los rayos de luz que salen de un punto objeto atraviesan el lente, convergen en un punto imagen. Cuando los rayos lumínicos de un objeto infinitamente alejado alcanzan la lente, convergen en un plano que se llama plano focal y cuya intersección con el eje de la lente se llama foco. La distancia entre el plano focal y el foco se llama distancia focal de la lente. La distancia entre el plano focal y el foco se llama distancia focal de la lente. Si en este lugar, el plano focal, pondríamos un elemento que varíe sus características por el efecto de la luz, que sea sensible a la luz, podríamos dejar de hablar de una cámara oscura y empezar a hablar de una cámara fotográfica. Como la lente cumple los mismos principios en sus dos caras, existe un punto llamado foco objeto, cuya característica es que los rayos de luz que pasan por ahí, al cruzar por el lente, se unen al infinito. Entonces, para enfocar un objeto que se encuentra más cerca del lente que del infinito, se pueden hacer dos cosas: o alejar el objeto del lente o acercar nuestro lente al objeto, de manera de llevar el plano nítido de la imagen al objeto. Variando la distancia focal perspectiva. La imagen obtenida tiene dos características sobresalientes. Por un lado, está contenida en un plano y por el otro es una representación en escala del objeto original. Sin variar el lugar del objeto ni el lugar de la lente, cambiemos la lente por otra, cuya distancia focal sea mayor. Veremos que varía la escala de representación, además del lugar del foco. Por eso, cuando se usan objetivos fotográficos de distancia focal grande, parece que el objeto está cerca. Cuando hablamos de variar la distancia focal de la óptica, no significa en absoluto que varíe la perspectiva, ya que depende del punto de vista y no del tamaño de la imagen. Si variamos la distancia de la toma, que es la ubicación de la cámara, variamos la perspectiva y el tamaño de la imagen, y si variamos la distancia focal sin variar el punto de toma, variamos el tamaño de la imagen pero no de la perspectiva. Si variamos el punto de toma, variada la focal y variando la perspectiva, podemos mantener el tamaño de la imagen. Esto es importante para decidir el diseño de la imagen. Si decidimos representar un objeto utilizando distintas distancias focales, manteniendo su escala, utilizando una cámara de 35 milímetros para fotografía, un lente de 50 milímetros representaría la escala de forma fiel a la realidad. Por eso se lo llama normal. Una focal menor exagera la sensación de distancia y por consecuencia la perspectiva, y se lo conoce como gran angulares. Si la distancia focal es mayor que 50 milímetros, la perspectiva se achata, dando la perspectiva de acercamiento.
estos son los teleobjetivos. Existen lentes que contienen varias posibilidades de distancias focales que varían lentamente y se los conoce como zoom. Enfocando más allá del plano. Profundidad de campo. La imagen que obtenemos en foco está contenida en un plano, y es imagen de un plano del objeto. Para obtener imágenes en foco que están más acá y más allá del plano enfocado, nos basaremos en dos circunstancias de la realidad. Por un lado, el poder resolutivo del ojo humano y por el otro, un elemento que regula la entrada de luz a la cámara, el diafragma. El diafragma lo que hace es disminuir el diámetro útil del lente, tapándolo de forma concéntrica de afuera hacia adentro. Si nosotros impedimos que pasen los rayos más alejados del centro con el uso del diafragma, lograremos aumentar la profundidad de campo. A la distancia entre el plano más alejado y el plano más cercano enfocado se lo llama profundidad de campo. A la distancia entre el plano más alejado y el plano más cercano enfocado se lo llama profundidad de campo. La emulsión. Revelado. En el siglo XVIII se descubrió que algunos compuestos, en especial las sales de plata, se oscurecían rápidamente a la luz. Un siglo después se intentó recoger la imagen formada por la cámara oscura, reabriendo con haluros de plata una superficie plana que se exponía luego a la luz. Cuando la luz alcanza la emulsión, transforma estas últimas en plata metálica, finalmente dividida de color negro. El oscurecimiento se acumula a mayor cantidad de luz, mayor es el oscurecimiento. La imagen que se obtiene es negativa, o sea, las zonas más iluminadas del objeto ennegrecen mucho más que las sales de plata, que las partes oscuras. Por lo tanto, los valores lumínicos de la imagen serán inmersos respecto al objeto. Para obtener una imagen positiva, lo que se hace es usar como base de emulsión un elemento transparente. Actualmente es un preparado de poliéster, proyectando esta imagen sobre otra emulsión en base opaca. Se obtienen un positivo cuyos valores tonales varían de blanco al negro en una escala de grises. Pero antes de esto se debe fijar definitivamente la imagen negativa para que no se altere al observarla a la luz. La luz que indice en la emulsión actual forma lo que se llama imagen latente. Luego un líquido revelador formado por un compuesto que aumenta la cantidad de plata donde la luz había formado la imagen latente, amplifica el efecto millones de veces. Después de detener el efecto del revelador con un líquido llamado detenedor, se eliminan las sales de plata no expuestas con el fijador, terminando el proceso con un enjuague rabioso en agua para eliminar el fijador, que fijado ya es imposible exponer a la luz película, ya que fueron eliminadas las sales de plata ennegrecidas. El proceso de positivado es similar, habiendo proyectado previamente sobre la imagen negativa cual diapositiva. Las características de esta emulsión son las siguientes. Sensibilidad. Cuanto mayor sea la sensibilidad de la película frente a la luz, menor será su capacidad resolutiva, pues el grano será mayor. Capacidad resolutiva. Cada emulsión tiene una determinada capacidad de reproducción nítidamente de los detalles más diminutos. Esta característica varía según el revelador que se use. Contraste. Es la capacidad de la película de reproducir un cierto número de tonalidades intermedias entre blanco y negro. Depende del tipo de película, revelador y de tipo de acción del revelado. Se puede controlar a gusto. Funcionamiento de la cámara. ¿Cómo funciona una cámara fotográfica? Solo nos falta ver cómo se regula la cantidad de luz que llega al material sensible. Ya reemplazó el papel común en lo cual proyectábamos nuestras imágenes en la cámara oscura. Anteriormente vimos que había un elemento llamado diafragma, que limita la cantidad de luz que llega a la película. También podemos revelar el tiempo durante el cual la luz incide sobre la emulsión. Esto lo logramos con el obturador, que permite que la luz pase durante una cantidad de segundos que puede llegar de 1,2000 segundos o menos. Diafragma. A cada posición del diafragma corresponde un número f, igual al cociente entre el diámetro de la abertura y la longitud focal. Así, un f4 detona una abertura igual a una cuarta parte de la longitud focal. La ventaja de este sistema de medida es que garantiza que en cualquier
que en cualquier objetivo la cantidad de luz que entra al diafragma es la misma. El obturador. Las velocidades del obturador, como los números f, se ordenan según una secuencia regular en la que cada valor representa un tiempo de exposición igual a la mitad del anterior. La relación velocidad-diafragma dependerá de la mediación que se haga de la luz con el fotómetro y de la sensibilidad de la película con la que estemos trabajando. La relación velocidad-diafragma dependerá de la medición que se haga de la luz con el fotómetro y de la sensibilidad de la película con la que estemos trabajando. Resumamos el proceso en formación de imágenes. 1. La luz alcanza el objeto. 2. El objeto refleja alguno de los rayos que se llegan, con diferentes valores de luminosidad. 3. Los rayos reflejados hacia la cámara, al pasar a través del lente, alcanzan el material sensible. 4. Finaliza la exposición. Dependiendo de la cantidad de luz que se dejó entrar y del tiempo que mantuvimos abierto el obturador, en la película ya se habrá formado la imagen latente del objeto, que recuperaremos con el proceso de revelado. Algunas palabras acerca del color. El material sensible del color funciona prácticamente igual que el del blanco y negro, solo que la película está compuesta de 3 emulsiones, que son sensibles respectivamente al azul, verde y al rojo. Al ser procesados, las partes expuestas se transforman en colores complementarios de cada capa, o sea que obteniendo 3 negativos perfectamente superpuestos, que cuando hacemos el proceso inmerso sobre el papel sensible de similares características, obtenemos el positivo que reproduce los colores originales.